La introducción de impurezas dopantes para cambiar las propiedades de conducción eléctrica en un semiconductor se conoce como dopaje. Los circuitos integrados que hacen posibles los aparatos electrónicos que nos rodean están basados en materiales semiconductores, principalmente el silicio. Este silicio, en forma de oblea, servirá como base para fabricar el circuito. A escala atómica, este material tiene una estructura muy ordenada o también conocida como cristalina. Un material semiconductor como el silicio puede conducir electricidad dependiendo de las condiciones en las que se encuentre. A temperatura ambiente tiene muy pocos electrones libres que puedan moverse y producir una corriente eléctrica. Los electrones de las capas exteriores están ocupados formando enlaces con otros átomos vecinos, lo que los mantiene ligados al cristal. Para incrementar la conductividad del silicio, podemos aumentar el número de electrones libres añadiendo átomos que aporten electrones que se muevan libremente. Una opción es el fósforo, ya que tiene un electrón más que el silicio en su capa externa. Este electrón extra no se puede enlazar con ningún vecino y queda libre, por lo que podrá moverse y generar corriente eléctrica. El material modificado con un extra de electrones se llama semiconductor de tipo N, porque los electrones tienen carga negativa. También podemos añadir átomos de impurezas que tengan un electrón menos que el silicio en su capa externa, como el boro. En este caso, uno de los enlaces queda incompleto. Este enlace lo puede ocupar cualquiera de los electrones en alguno de los enlaces cercanos. El átomo de silicio que pierde el electrón queda con carga positiva, a la que llamamos hueco por la falta de un electrón. Los huecos libres contribuyen a la corriente eléctrica. El material modificado con un extra de huecos es un semiconductor de tipo P, porque los huecos se comportan como carga positiva. A los átomos que añadimos se les conoce como impurezas, ya que son las causantes de que el material no sea silicio puro. Una vez dopado, suele haber un átomo de dopante por cada 1000 de silicio. Pero, ¿cómo introducimos estas impurezas en el semiconductor? El dopaje es un proceso más de la fabricación de dispositivos electrónicos y se realiza dentro de una sala blanca, que es un entorno con ambiente controlado y libre de partículas. La técnica más común es la implantación iónica. En la mayoría de casos, dopamos únicamente una zona específica del material. Para ello, primero crecemos una capa de óxido de silicio que actúa como barrera. Posteriormente, mediante un proceso de fotolitografía, abrimos una zona en la capa para dejar expuesta únicamente el área que queremos dopar. Aquí, introducimos nuevos átomos dentro de la red cristalina mediante la aceleración de átomos con carga eléctrica, es decir, iones, hacia la superficie de silicio a implantar. Los iones se desplazan como proyectiles a gran velocidad, impactan contra la superficie y penetran en el material, incorporándose a la red y modificando las propiedades eléctricas. Este proceso se realiza en un implantador iónico, que está constituido por diferentes secciones, todas en vacío, donde los iones viajan de la fuente de iones a través del selector de iones, pasando por el tubo acelerador, el sistema focal y el escáner hasta llegar a la cámara de procesos, que es donde está la oblea. El proceso empieza introduciendo en la cámara del implantador un gas del que se obtienen los iones del elemento con el que queremos dopar el silicio. Los electrones emitidos por el filamento chocan con las moléculas del gas, generando varios tipos de iones, que posteriormente podemos extraer de la fuente mediante la aplicación de un voltaje externo. Tras ser extraídos de la fuente, los iones llegan a una sección curva donde se les aplica un campo magnético elevado que permite filtrar y seleccionar los iones. En el tubo acelerador se impulsan los iones a gran velocidad mediante unos anillos que generan campos eléctricos. El haz de iones ya acelerado impacta en las obleas alojadas en la cámara de implantación. El resultado es un área implantada de un tamaño aproximado al de una huella dactilar, por lo que, para implantar áreas mayores, se utiliza un escáner que permite desviar el haz. Durante la implantación, un sensor de corriente monitoriza en tiempo real la cantidad de iones implantados, lo que permite determinar cuándo se alcanza la dosis deseada. Otra técnica es el dopaje térmico, que se considera un proceso de difusión. A temperaturas elevadas, los átomos o moléculas se mueven de una región de concentración alta a una de baja. En el dopaje térmico se aprovecha este comportamiento para modificar las propiedades eléctricas del dispositivo. De nuevo, combinando esta técnica con los procesos de fotolitografía y depósito, es posible dopar con impurezas de forma selectiva. En la primera etapa, el gas del dopante se inyecta en la cámara de proceso. Este se desplaza hasta la superficie de la zona a dopar.
En la segunda etapa, el dopante se introduce profundamente en el silicio gracias al aumento de la temperatura. El dopante se difunde isotrópicamente, es decir, del mismo modo en todas direcciones. Una vez realizado el dopaje de nuestra oblea, podemos ir al siguiente paso del proceso de fabricación del chip.